Comenzamos. Cara a cara, la entrevista. Muchas gracias, aquí estamos contigo a través del 91.5 de FM, transmitiendo desde la cabina azul, y sobre la mesa azul ya nos acompaña la maestra Zaira Ruiz. Ella es responsable del programa de salud laboral de Salme. ¿Cómo estás, Zaira? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Gracias. Y el doctor Nahum Flores Chávez, médico adscrito a la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo estás, Nahum? Laura, muchas gracias por la invitación y nuevamente aquí, con gusto de saludar a tu auditorio. Pues un tema por demás relevante, no novedoso, porque tiene ya toda una vida existiendo, que es el embarazo en el adolescente. Nada más que queremos hacer un análisis de lo que está sucediendo, este incremento que está dándose en el embarazo en las adolescentes y prácticamente en niñas, aunque bueno, desde el momento en que se presentan su primera menstruación ya son adolescentes, pero a veces son en edades muy tempranas. Muy pequeñas, claro. Desde 9, 10 años, ¿no, Sí, Zaira? Sí. ¿Por qué pasa esto? Platícanos. Bueno, estamos hablando de situaciones, son factores psicosociales, ¿no? Que está habiendo muchísima presión, no solamente por la información en la que están recibiendo, sino por estamos hablando también de una etapa donde no hay una autonomía emocional, ¿no? O sea, de manera como muy clara. Creo que es esta parte de no solamente la información, sino revisar la estructura desde la familia, qué redes de apoyo están teniendo estos pequeños y estos pequeños, ¿no? Porque en el momento en el que hay pues un embarazo adolescente, que ahorita lo revisaremos también con el doctor, no solamente están involucrados la decisión de esta adolescente o el adolescente, sino todos los factores que van a estar haciendo que tomen una decisión de manera consciente o no consciente, ¿sí? Y no hablando solamente de un embarazo, sino de ponerse en algunas conductas de riesgo como tal. Entonces creo que es revisar todos los factores psicosociales que los van a poner en situaciones donde ni siquiera están en el foco de la familia, ni siquiera se imagina que están en estas conductas de riesgo. Y mencionaste lo que me llama la atención, la decisión. Creo que muchas de estas niñas a esta edad que resultan embarazadas ni siquiera han considerado esta posibilidad, o menos ser madres, ¿no? No. O sea, es una decisión de ponerse a lo mejor en algún riesgo sin una conciencia de lo que viene después de esa decisión, ¿no? Así es. Me llama mucho la atención que últimamente a través de las redes sociales, sobre todo TikTok, que creo que es la que más siguen los jóvenes, comienzan a aparecer niñas diciendo: hola, soy fulanita de tal, tengo 11 años y ya soy madre soltera. ¿Qué influencia puede tener esto en las demás niñas? Genera conciencia, decir, a ver, espérate, yo no quiero ser mamá, o pudiera, ojalá y no sea así, marcar una tendencia. Es justo ese tipo a lo que me refiero con estas, a lo mejor posible o creencia de conciencia, donde puede ser un factor protector si se toma y se dirige como algo para que no suceda, si una chica de 11 años está diciendo que es madre, o es una invitación a la facilidad, a la creencia que esto es fácil, porque incluso en cierto discurso en consulta, adolescentes embarazadas, creo que los que ven la dificultad son las personas que están alrededor, que saben lo que implica el embarazo, y la propia adolescente o el propio adolescente es: no pasa nada, me pongo a trabajar, tengo al niño, me lo cuidan, yo trabajo, ¿cuál es el problema? O sigo mis estudios, que sigo al final mis de cuentas mi mamá se hace cargo de ellos. Sí, es una idea de una facilidad que las personas que tienen mayor conciencia y experiencia, pues obviamente saben que no va a ser así. Doctor Nahum Flores. Sí, yo quisiera, siempre que tocamos este tema, pues es un tema importante en la salud pública. Para mí me gusta siempre, para ubicarnos, dar el contexto, cómo estamos en números, ¿no? Claro. Afortunadamente va a la baja, el embarazo en adolescente va a la baja, y hay que definir desde dónde es la adolescencia, ¿no? Para ubicarnos. La Organización Mundial de la Salud establece que la adolescencia es de los 10 a los 19 años. Menos de 20 años se puede considerar un adolescente. Para darnos una idea, en el 2010 se registraban de 15 a 19 años, porque es preciso decir que cuando abordamos el tema del embarazo menor de 20 años, lo dividimos en dos grupos, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. ¿Por qué? Por la
por el origen. De 10 a 14 años siempre hay que buscar, aunque también se da hasta los 19 años, que no haya una situación de abuso sexual. Entonces, por eso se dividen de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Generalmente las tasas específicas de fecundidad cuando se habla de embarazo en adolescente, pues es de 15 a 19 años. Ahora, para darnos una idea, como les comentaba, en el 2010 se registraron en Jalisco más o menos 18,000 nacimientos de mujeres de 15 a 19 años. El año pasado, en el 2023, en cierre preliminar son 15,000, más o menos, 15,000 con 4. Son 3,000 menos. Y hablando de porcentaje, del total de nacimientos que hay en Jalisco, ahorita estamos en 14.1%. La media nacional es 14.9%. Estamos por debajo de la media nacional. Estamos ahorita ocupando el lugar 21 a nivel nacional en el 2023. Y sí, es cierto, toda esta... el abordaje del problema del embarazo adolescente ciertamente ya no es solamente pensar en darles unos condones, ¿no? O claro, que en los centros de salud haya métodos anticonceptivos. Ya desde el 2015 a nivel federal se estableció la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, donde ya se aborda y se identifica esto, que no solamente es una cuestión de disponibilidad de métodos anticonceptivos o que en las escuelas les hablen un poquito de la salud reproductiva, ¿no? Es un conjunto de cosas, como bien lo dijo la licenciada. Hay que ver todo el entorno social, educativo, cultural, psicológico, emocional que envuelve a cada adolescente. Cada adolescente es diferente. Cuando hacemos trabajo en escuelas o en ferias de salud y platicamos con los adolescentes, es bien interesante que ya el adolescente actual, pues es diferente a lo que nosotros vimos como adolescentes. Ya tienen mucha información, tienen una percepción de la vida totalmente diferente, tienen mucha información, alguna información, como bien lo dicen, de TikTok, de Facebook, de las redes sociales, del internet, a veces no muy precisa, y esa es parte de lo que nosotros como instituciones de gobierno tendremos que pulir esa información, darles esa información que sea de una forma más correcta, ¿no? Bueno, entonces que es una pausa, pero regresamos, esto es Cara a Cara. Regreso a Cara a Cara, gracias por estar con nosotros. La invitación a que te pongas en contacto a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Embarazo adolescente, un problema de salud pública, ¿cómo combatirlo? Para ello estamos platicando esta mañana con la maestra Zaira Ruiz, responsable del programa de salud laboral de Salme, y también con el doctor Nahum Flores Chávez, médico adscrito a la Dirección General de Salud. Así que el tema que tenemos en este día es ese, precisamente el embarazo en un adolescente. Y nos comentaba el doctor durante la pausa el hecho de que en estas ferias que se hacen de la salud, y donde se habla o se dan a conocer los diferentes métodos anticonceptivos, pues ya muchos adolescentes conocen de estos métodos. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Están en igualdad de circunstancias? Sí, aquí algo que hemos notado cuando trabajamos en escuelas y en las ferias que comentábamos es que ya la información ya no solamente es de la niña, la adolescente, sino también el adolescente. En los lugares donde tenemos en Secretaría de Salud, en el OPD Servicios de Salud Jalisco, los servicios amigables, que ahorita vamos a platicar qué son los servicios amigables, son los consultorios en donde se da esta atención y esta orientación y consejería, hemos visto que van adolescentes mujeres, acompañan a sus amigas, a veces va la pareja, va pues vamos a decir, una relación que puede haber entre el novio y la novia, a veces van hombres solos, hombres jovencitos en grupo, que a veces se dan más valor, se dan más ánimo para ir a preguntar. Entonces hemos visto que de los dos lados, hombres, mujeres, acuden a recibir la información. Ahora bien, ¿de dónde comienza esta educación sexual? ¿Cómo es hablarles a los niños sobre la sexualidad para que cuando lleguen a la adolescencia tengan un mejor conocimiento, pero el conocimiento real, no el conocimiento que se está adquiriendo en las calles? ¿Quiénes somos o quiénes son responsables de dar la primera educación sexual a los niños? Okay. Creo que es establecer varias estrategias, ¿no? Que era como lo que comentaba el doctor Nahum. Y establecer estas estrategias creo que desde el punto en el que quiera ser dirigida la información, porque información hay. Tendríamos que
casi como evaluar o explorar un poco, creo que explorar un poco o mucho qué tipo de información tiene el adolescente. Esta pregunta creo que es muy importante porque creo que desde casa, ¿no?, las personas que son más cercanas son las que hay que verificar qué tipo de información están teniendo y también no solamente qué información, sino cómo la están asimilando, dónde la están dirigiendo, ¿sí? Más que dar la información o reiterar, porque muchas veces nos van a decir, ya lo sé, pero ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué significaría un embarazo? Ya tengo toda la información, ya tengo la información de los métodos, pero ¿qué significa para ti tener un método? ¿Sabes lo que implica? ¿Sí? Entonces, creo que respondiendo a la pregunta, creo que son las personas que están cercanas, que estas mismas personas son las que van a salir afectadas de alguna manera o mucha, si llega a haber un tipo de embarazo, si llega a haber algún, y digo tipo porque pues obviamente sabemos que son mejor el embarazo, pero las circunstancias son completamente diferentes, si es de alto riesgo, si ya tenía condiciones de salud, ¿no?, un adolescente. Hace poquito les comentaba, muchas veces hay adolescentes que ya tienen problemas anímicos, están teniendo problemas nutricionales, están teniendo algún otro tipo de trastorno, ¿no?, que ya cuando se presenta el embarazo, no solamente hay que hablar del embarazo, sino que en qué condiciones se podría presentar embarazo, enfermedades, contagios. Doctor. Sí, y, agregando lo que dice la licenciada, es bien importante, como dice, la comunicación asertiva, aunque tengamos los mejores materiales educativos en salud, en Secretaría de Educación Pública, es importante cómo lo percibe el adolescente, qué entiende por esto. Las encuestas nacionales donde evalúan la percepción del el conocimiento a grandes rasgos del adolescente, dicen, bueno, ¿qué método anticonceptivo conoces más? Pues el condón, es el que tiene más o menos 84% de los adolescentes saben del condón. Pero ya cuando averiguamos el conocimiento, el uso correcto del condón, exacto, pues ya es 50%. Entonces es muy, la verdad que sirve de mucho cuando ya trabajamos con ellos, cuando hacemos dinámicas, a ver, dime cómo se guarda un condón, qué vas a tener cuidado del uso del condón, cómo se guarda el condón. Hay jóvenes que lo traen un condón en la cartera, pero ya está caducado, está roto, no saben abrir el empaque del condón, no saben ponerlo, no saben quitarlo. Entonces son detallitos que quizá los adultos no le vemos importancia, pero es muy importante, y como dijo la licenciada, que saben del implante, que saben de la pastilla del día siguiente, lo pueden usar, no lo pueden usar, quién lo debe de usar, quién no lo debe de usar. Entonces esa comunicación asertiva solamente se logra pues trabajando ahí en campo, y como comentaba, en casa creo yo que es el primer contacto, sí, que tiene el adolescente con este tema. Secretaría de Educación tiene un programa muy bonito en el que trabaja con padres de familia para que la información que tienen los alumnos en las escuelas o nosotros en salud, en los diferentes espacios donde abordamos a los adolescentes, también ellos tengan la misma información, y no estamos tratando de quitar las ideas somos muy respetuosos de la forma de pensar de los papás y de los propios adolescentes. Lo que queremos es que tengan una información adecuada, actualizada, para que ellos tomen la decisión. Es que es muy importante, precisamente desde mi particular punto de vista, creo que todo comienza en casa, lo hemos dicho en diferentes circunstancias, no más en la cuestión de la sexualidad, pero a veces desgraciadamente en casas donde menos se habla, sí, donde hay más tabúes, donde más pena, donde más vergüenza. Es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo cómo se puede embarazar? Es que creo, ustedes son los especialistas, que se le tiene que hablar a los niños de acuerdo a la edad que tienen, claro, no desde el concepto que tenemos nosotros los adultos. Y creo que así las formas más sencillas son las que ellos van a entender. Pero cómo explicarles a los padres de familia la importancia que se tiene que hablen con ellos de sexualidad, y no hasta que ya llega la niña embarazada o con el niño diciendo que ya embarazó una niña, y a regañarlos, etcétera, etcétera, lo que viene. Claro. ¿Cómo hacer conciencia de la importancia que en casa se tiene que empezar a dar los primeros consejos, las primeras charlas sobre sexualidad? Claro, creo que la estrategia que estaba comentando el doctor, creo que esa es la proximidad o el objetivo, ¿no? Sí, también explorar qué información tienen los padres y qué información se ha hablado con los hijos. ¿Cómo se puede saber esto? Creo que haciendo la pregunta con los papás es, ¿qué has hablado? Ese va a ser como el diagnóstico para iniciar, ¿no? ¿Qué es de lo que no se habla en casa? Tú platícame qué se habla y vas a decir, eso ya está por lo menos en la mesa. Pero si dicen,
Ni siquiera hablamos de sexualidad, menos vamos a hablar de protección. Porque, no sé si está de acuerdo, doctor, yo me he encontrado mucho en donde el discurso de varios padres de familia, digo varios, no todos, donde creen que si se aborda, se está invitando a que se haga. Es como el permiso. Entonces no se ve como un factor de protección, se ve como una invitación a que tengan el acceso. Y yo les digo, mira, finalmente la información es un bombardeo de todo, de todos los temas. Podemos hablar aquí de miles de temas relacionados con los adolescentes y ellos en una plataforma, como lo que habíamos hablado en redes, está la información. Y entonces el permiso ya está, es algo que está dado por hecho, ¿sí? O sea, creo que lo que está al alcance y lo que corresponde desde casa es que se tomen decisiones que no les traigan más problemas, porque efectivamente, como lo comentaste, van a acudir contigo papá, van a acudir contigo familia, cuando ya haya pasado de lo que no se habló. Porque entonces sería la lógica si no hablamos, entonces no pasa. Y no está sirviendo esa estrategia. Y tampoco es responsabilidad de la escuela. Claro, es una participación y son estrategias, ¿no? Pero una responsabilidad de lo que se habla en casa, de estos factores, no se va a suplir de ningún otro tipo de estrategia. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso cara a cara platicando con la maestra Zaira Ruiz, responsable del programa de salud laboral de SALME, y con el doctor Nahum Flores Chávez, médico adscrito a la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco. El tema, el embarazo en el adolescente. Y bueno, hablamos de que información hay, el problema es cómo llega, cómo se absorbe esta información, cómo lo utilizamos en nuestro beneficio o cómo lo utilizan los adolescentes en su beneficio, porque no nada más es, sí, ya sé que existe tal y tal y tal y tal método anticonceptivo, pero también es importante saber cómo usarlo, cuándo usarlo, cuál es el más conveniente para cada persona, porque no sirve el mismo para todas y todos los adolescentes, ¿no, doctor? Sí, es importante el tema de dónde obtener la información, que ya lo comentamos, y de dónde se surten de métodos anticonceptivos los adolescentes. Hicimos un estudio con la Secretaría de Educación Pública a finales del 21, con tipo encuesta, donde les preguntábamos si conocían de métodos anticonceptivos y dónde se surtían, ¿no? Una parte importante es en las farmacias. Aquí lo que en una segunda etapa de este estudio que vamos a hacer es qué información recibieron de la farmacia. ¿Y por qué lo digo a la farmacia? Porque bueno, pues todos vamos, generalmente cuando ocupamos algo relacionado con la salud, pues vamos a una farmacia. Entonces, generalmente los adolescentes pues le preguntan al dependiente de la farmacia. Pues es obvio, ¿no? A veces pues es lo que, si a veces para enfermedades me ha tocado ver ahí en el mostrador, oiga, me recomendaron tal medicamento para tal enfermedad, ¿será bueno? Entonces a veces la persona que está atendiendo en la farmacia es quien reaconseja de diferentes situaciones de salud. Y han ido trabajando. Nosotros tenemos ahí también pláticas con la industria farmacéutica para capacitar a los dependientes de las farmacias para que sepan orientar a los jóvenes, que sepan orientar a los, si ven a un adolescente con muchas dudas o tienen alguna situación especial, que no nos refieran a nuestras unidades de salud, para que donde reciban la información sea con un profesional de la salud, ¿no? Y no solamente que sea que la responsabilidad pues sea una responsabilidad un poquito compartida, ¿no? Entre las organizaciones civiles, la sociedad civil, la industria que se dedica a esto y nosotros como gobierno. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta mancuerna, pues vamos a quedar un poquito, pues nos vamos a tardar más, ¿no? Entonces es importante que el joven sepa de estos lugares donde puede acudir, además de la información, a los métodos y sepa y se evalúe el mejor método. Porque otra cosa importante es el riesgo pregestacional, que ya lo hemos platicado. ¿Qué es el riesgo pregestacional? Eso, aunque es tema de otra plática, es aconsejar a la mujer, si una mujer piensa embarazarse, tiene que ir con un médico antes de embarazarse para que le evalúen cómo está su estado de salud y ya si se embaraza, qué riesgos pueda tener, y más que saber qué riesgos va a tener es prevenirlo. Por ejemplo, si una mujer tiene sobrepeso, tiene hipertensión, tiene diabetes, pues habrá que controlarlo bien para poderse embarazar.
igual tenemos en la estrategia para prevenir el embarazo una plataforma, un sitio web que se llama Escoge Cuidarte. Es una estrategia de interacción interinstitucional donde está diseñada esa estrategia para trabajar en campo, y tenemos un sitio web donde tenemos información sobre videos o infografías de todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, porque no solamente es la prevención del embarazo, también es la prevención de enfermedades de transmisión sexual. O, por ejemplo, ahorita hablábamos del condón. El condón tiene dos funciones, tiene la prevención del embarazo y la prevención de muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso es de lo que poco a poquito queremos que el adolescente vaya ampliando su conocimiento. Y hablando y retomando lo del riesgo pregestacional, en este sitio web de Escoge Cuidarte tenemos una encuesta de un simulador en el que se le preguntan a la joven ciertas preguntas que van dirigidas a hacer un diagnóstico situacional de su salud, y al final, después de que conteste ciertas preguntas, les dicen qué riesgo tiene si se embaraza. Entonces, como lo habíamos comentado, no es lo mismo una joven de 16 años sana totalmente a una joven de 16 años con antecedentes de diabetes, antecedentes en la familia de diabetes, a lo mejor tiene sobrepeso, sí, a lo mejor tiene algunos problemas de salud, y entonces no es lo mismo, ¿no? Aunque el embarazo en adolescente ya por sí se considera un embarazo de alto riesgo, pues es más riesgo en este caso que decíamos, la niña que comentamos, a la niña que no tiene ningún factor de riesgo. Entonces es importante que los jóvenes sepan que si se llegan a embarazar, los riesgos que pueda tener su salud. Aquí comenta José Luis, dice: hola, yo solo como comentario, yo conozco muchas adolescentes que no se cuidan porque se les hace muy fácil tomar la pastilla del día siguiente para evitar el embarazo, y lo hacen muy seguido. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Sí, cada joven o cada mujer, porque esto no solamente aplica para adolescentes, tiene que ver cuál es su situación dentro de la salud reproductiva. ¿A qué me refiero? No es lo mismo una joven que tiene alguna pareja ocasionalmente, tiene relaciones sexuales muy ocasionalmente, a una mujer quizás de la misma edad que ya tiene una pareja formal y tiene actividad sexual de forma recurrente. ¿Por qué? Porque la pastilla del día siguiente, como lo conocemos, les llaman anticoncepción de emergencia, es para una situación no planeada que reduce el riesgo del embarazo. Si es una mujer que ya tiene como comentábamos, una vida sexual frecuente, pues ya habrá que hay que cambiar el método anticonceptivo, porque hay mejores métodos para ese fin. Entonces cada situación de cada mujer es diferente. Pero bueno, en el caso de las adolescentes, el que, como comenta aquí José Luis, lo utilizan como método anticonceptivo, vuelven, pero pregunta, ¿hay alguna afectación física el que estén tomando continuamente este tipo de medicamento en lugar de usar un método anticonceptivo? Bueno, es que el riesgo, vamos, fisiológico es que puede tener un desequilibrio hormonal, puede tener ahí otros factores que tienen que ver con acuérdense que el anticonceptivo de emergencia es una hormona. Uh-huh. Entonces hay que ver todos los efectos que puede tener ese efecto hormonal y saber si se lo está tomando adecuadamente. La anticoncepción de emergencia pues está diseñado para que se tome en las primeras 72 horas, incluso hasta las 120 horas después de exposición. A veces quizá hay jóvenes que se lo toman sí a las primeras 24 horas, a lo mejor se esperan hasta las 48 horas, entonces no es el método ideal por lo que comentábamos. Ok, Zaira, Vale. ¿Cómo cambia la vida de una niña, una adolescente desde el momento, y estamos hablando no de la cuestión física, sino su situación emocional, su vida, cuál es el cambio que tiene al momento de que estás embarazada? ¿Qué sigue? Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa con un adolescente de 14, 15 años que se embarazó? ¿Cuáles son sus alternativas? Sí o sí va a estar colocada en una alta frustración y en mucha ambivalencia. Esto es, está en una etapa donde de por sí están en un estado de mucha confusión, hablando desde la parte hormonal, ¿no? Que lo comentábamos, o sea, ya estando en la adolescencia, sin embarazo, están sometiéndose, ¿no? Por esta misma etapa de evolución
a muchísimos cambios. Entonces, ahora, si hay una noticia de embarazo, no dista mucho, por ejemplo, una adulta embarazada y donde puede tener miedo y donde puede tener incertidumbre, dependiendo de su situación, ¿no? Si está la pareja, si no está la pareja. Ahora, vamos a sumar que esta situación de embarazo es un adolescente, donde sí es su responsabilidad, pero también es responsabilidad de los papás. Pero entonces toma decisiones nada más ella, o toma decisiones también los papás. Si está y está involucrado el otro adolescente, entonces los otros papás también entran a tomar decisiones. ¿Me explico? Entonces es una bomba de muchos estímulos, donde lo más que he visto es que ella está llevando un embarazo, pero alrededor son quienes están tomando las decisiones, porque efectivamente hay una alta frustración también para todas las personas. Yo lo pongo como un ejemplo, como si fuera una granada de fragmentación, donde alguien la accionó y entonces todas las esquirlas van a ir hacia muchas personas. En los procesos terapéuticos, que digo, ojalá, ¿no?, que también se contemplaran para, más allá de llevar el control prenatal, ¿no?, que habló algo muy importante que no lo quiero dejar pasar, en esta preparación, ¿no?, buscando un embarazo, pues la verdad es que no hay esa contemplación. Creo que es muy poco que lo he escuchado también, lo he escuchado mucho. Mucho hablo de quien lo refiere, y hay adolescentes donde sí buscan un embarazo. No llevan el control, no hacen esta preparación, pero ahondamos un poco de las razones, y son razones que tampoco están como muy bien, no digo fundamentadas, sino yo creo que están hablando desde una carencia de casa, ¿sí? Porque, por ejemplo, en algún momento veía a un adolescente y la adolescente decía, adolescente estamos hablando de 17 años, ¿no?, y decía que ella quería embarazarse porque ella ya quería tener su libertad y tener su familia. Y entonces, las cejas que ahorita hiciste, hacíamos todos, ¿no? Porque nos dábamos cuenta los tratantes, desde el médico, los que estábamos los propios padres, donde ya estaba ella en el embarazo y donde iba a buscar algo, iba a buscar ese tipo de la carencia, de todo lo que sucedía, como un diagnóstico situacional de casa, con responsabilidades que no tienen ni idea de lo que va a pasar. Entonces creo que las opciones más creo que ya existen, pero creo que hay que facilitarles a ellos el entender. Creo que desde el lenguaje, creo que es lo que se está ayudando mucho más en las estrategias, porque muchas veces está la información, está al alcance, no sé, los condones en una farmacia, pero incluso desde la entrega es a veces hasta el juicio al adolescente, el por qué lo estás pidiendo, te lo entregan en bolsa negra con periódico como si fuera acá de cosa extraña, ¿no? O sea, es un paquete de qué, y donde el mensaje es, te tienes que avergonzar. Entonces hay mucha confusión entre me cuido, pero pues es que si me cuido de todos modos, si yo le pregunto a mi mamá, si le pregunto a mi papá, se supone que ahí es la primera célula para que haya esta comunicación, y lo primero que me dicen es, ay, no preguntes eso. Evaden el tema. Evaden el tema, así es. Pausa, regresamos. Gracias. Puedes vernos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y X como @Zona 3 Noticias. Cara a cara. Cara a cara, el ángulo de la noticia. Estamos en la última parte de Cara a Cara. Gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, para este cierre me gustaría que platicáramos algo que se estaba comentando durante la pausa, que tampoco siempre los adultos tenemos la razón sobre todos los temas, y es importante prestar oídos a las voces de los adolescentes y los jóvenes. Así es. Sí, lo comentábamos hace un momento, ¿no? También se tiene la creencia que los adultos o los tutores, ¿no?, quien lleva la batuta muchas veces de las condiciones del adolescente o de estas responsabilidades, están en mejores condiciones psíquicamente, ¿no?, para la toma de decisiones. Entonces, pues creo que esto es un abordaje, este tema da para muchísimo, es un abordaje multidisciplinario. Uh-huh. Y también hacer un examen de conciencia en las familias, de realmente se está hablando de lo que se debe de hablar, cómo se habla, incluso saber si se está hablando hacia dónde queremos llegar. Solamente soltar la información, se va a dirigir, va a volver a ver cómo estás. Yo les digo, se recomienda mucho que
que haya como sesiones, ¿no? Casi. O sea, qué dudas están teniendo, qué información estás obteniendo. Pero estamos hablando de adultos que se hacen responsables también de su propio estado mental. Entonces, y emocional, ¿no? Y a veces no están en esos puntos de atención, y eso es lo que va a agravar. Si el punto de referencia, estamos hablando que la primera comunicación debe ser en la célula familiar, y en la célula familiar no está viendo eso, se va a vivir como una carencia y se tiene la idea que el embarazo es una moneda de cambio. Así es, tener apertura por parte de los adultos hacia los adolescentes, doctor Naum. Sí, una cosa importante ya como comentarios finales es que los papás que nos escuchan no nos vean como una contraparte, ¿no? Somos la otra cara de un punto de vista, sino somos sus aliados. La idea de estos programas de salud es abonar y ser una herramienta para la familia, para el adolescente y para el papá. Alguna vez por ahí se nos han comentado que a veces hay madres, papás o tutores que van y le reclaman al médico, a la enfermera que le habló o le dio un método anticonceptivo a la joven. Y ahí lo que se hace es platicar, a ver, lo que se hizo fue esta información, se le dio esto, se le dio esta recomendación, y tratar de que los papás, los adultos que nos escuchan, nos vean como un aliado. Quizás a veces es la forma de cómo se da la información o cómo se aborda al adolescente en este tema, más que el fondo, ¿no? Yo creo que todos los papás, los que tenemos hijos, sabemos la importancia de una adecuada salud sexual y reproductiva, ¿no? Y como lo comento, aunque el tema es de salud, de prevención del embarazo, recordemos que también el ejercicio de una sexualidad responsable y con libertad, pues implica también prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso a veces no le damos la justa importancia. Entonces, hablar de salud sexual es no solamente eso, no es solamente prevención del embarazo, sino, como dijo la licenciada, el ejercicio de una sexualidad tiene que ver con una madurez también psicológica, no solamente si la niña ya empezó a menstruar y ya tiene una madurez fisiológica, también hay que fortalecer la madurez psicológica, ¿no? De la mujer, del joven, de la joven, del joven, y recordemos que esta es una decisión, el que usen un método anticonceptivo o no, sea cual sea, o si es que no va a usar ningún método, es una decisión del joven, de la joven. Y si los jóvenes quieren compartirlo, porque hay muchas jóvenes que van con sus mamás, o van con sus papás a recibir la información, y hay una sinergia, hay una mancuerna muy muy buena en la familia, y eso da un resultado pues muy bueno en todo lo que es su salud, ¿no? Y algo que dijiste, Zaira, hace un momento fue que el dar la información no es dar permiso. Así es. Porque definitivamente el adolescente, con o sin permiso, va a vivir su vida sexual. Así es. Cuando se le presente la oportunidad, cuando la hormona le diga aquí estoy presente, lo va a hacer. Uh-huh. Pero qué mejor hacerlo con el conocimiento y la información adecuada para cuidar su salud, su cuerpo y su salud mental. Así es. Entonces, no es que se les esté dando permiso, no es que se esté dando carta abierta para que la vivan, porque de hecho lo viven. Por eso es que hay esta problemática del embarazo en adolescente, porque no hay la suficiente información, no la suficiente información, sino que no ha llegado como debería llegar, ¿no? Así es, creo que el objetivo es que tenga las opciones, que lo mantenga en menos riesgo posible, hablando físicamente, psicológicamente, socialmente. Creo que al tener más opciones viniendo desde casa, que al mismo tiempo los que van a dar esa información tengan también las opciones, porque si no tienen las opciones, realmente ¿qué les ofrecen? ¿Qué les dicen? ¿Cómo los dirigen? ¿No? Entonces creo que la importancia de mantenerlos fuera del riesgo. Y hablando del tema de la sexualidad, primero el que tiene que romper el tabú es de quien habla y de quien da la información. Si yo voy a dar la información y tengo tabú, le voy a pasar incluso hasta la forma de explicarlo, que creo que por eso es muy buena la estrategia, ¿no?, de estos servicios amigables, donde lo vamos a hablar de una naturalidad que realmente es así, pero sin poner más bien como el juicio, o lo vamos a hablar pero con vergüenza o rápido, o qué quieres saber, porque yo le voy a transmitir eso. ¿Cómo quiero yo tener, o el adolescente tener la apertura de preguntarlo, si en el momento de la pregunta se avergüenza más el otro que el propio adolescente? Así es, y tener muy claro que la educación y la responsabilidad de un embarazo adolescente queda en los dos, tanto en el adolescente como en la adolescente, porque luego como que nos centramos, como es ella la embarazada,
es la única que se tiene que hacer responsable del Sí. cuidado. Pero entonces también para quienes tengan hijos varones, Es una participación Así compartida, es. así Sí, es. claro. y que la responsabilidad tiene que ser de dos, aunque bueno, ya hablaremos después de si la solución es el matrimonio, etcétera, etcétera, no, por eso es mejor prevenir, por eso es mejor hablar y decirles las consecuencias que puede haber. Así es. Además del embarazo, que ya lo hemos dicho, las enfermedades de transmisión sexual que de repente como que esas ya quedan en el olvido, Se quita del radar, exactamente. entonces eso es muy importante. ¿A dónde pueden acudir, doctor, las personas Pues que están pueden acudir interesadas? hablando de la población abierta, en el OPD Servicios de Salud Jalisco, en los centros de salud están estos servicios amigables que son los consultorios con personal capacitado para establecer esa empatía, esa confianza con los adolescentes. Hay 221 servicios amigables. ¿Dónde los pueden consultar? Se pueden meter a la página del sitio web de escogecuidarte.com y ahí viene el directorio de los servicios amigables con su domicilio, su teléfono, y hay en todos los municipios, casi en todos los municipios del estado. Entonces, o pueden hablar a la Secretaría de Salud, al 3030-5000 en el área de salud reproductiva, y pueden darles la información un poco más concreta. Muchísimas gracias, doctor Saúl Flores Chávez, médico adscrito a la Dirección General de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Jalisco. Maestra Zaira Ruiz, responsable del programa de salud laboral de Salud, muchísimas gracias. Contacto contrario. contigo. Sí, claro que sí, también el 3030-9900, ¿no? El programa Salud Laboral también, ¿no? Desde la parte laboral, donde los padres nos han platicado todas estas situaciones, y por eso hablo que es como esta granada de fermentación, donde, bueno, los servicios amigables, creo que es de las mejores estrategias para hacer una prevención, y ya si está el embarazo, si finalmente ya no se pudo hacer esta prevención, es muy importante que haya un acompañamiento psicológico para todas las partes involucradas, ¿no? Por todo lo que implica a nivel psicológico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya nos vamos, pero se quedan con Omar Machan y Zona de Conexión. Gladys, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. A las 6 de la tarde hoy es Molida Triple. A las 6 en la tercera emisión y a las 8 en Desde la Mesa con ustedes. Aquí me quedo. Qué barbaridad. Muchísimas gracias. Vámonos. Gracias.